Bueno, nuestras tertulias habituales en los últimos tiempos eran Alguna vez ha venido algún invitado. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros a Jorge Cardona Llorens, que es catedrático de Derecho Internacional, cuya presencia es debida aquí fundamentalmente a Jesús Jornet, a mi derecha, que con motivo de una disquisición que se planteó en el foro en WhatsApp entre nosotros, con motivo de que alguien no entendía por qué los discapacitados tenían derecho a votar, o las personas con discapacidad. No sé si lo recordaréis, de esto hará 3 o 4 meses o una cosa así. Y la cogió al vuelo Jesús y dijo: un momento, yo conozco a alguien que puede explicar perfectamente por qué los discapacitados, si se puede seguir utilizando esa palabra, que no se debe de utilizar esa palabra, las personas con discapacidad tienen la posibilidad o el derecho de votar. Él es catedrático de Derecho Internacional aquí en la Facultad de Valencia. Según nos ha contado ahora hace un momento, era especialista o es especialista en materia de derechos humanos, pero a raíz, eso lo puedo contar, ¿no? A raíz de que tiene una hija con síndrome de Down, ya de ciertos años, pues decide especializarse en temas de personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, con diversidades funcionales, que es la denominación que hoy se esto hace. Recordaréis que nos planteábamos el tema de cómo es posible que una persona que está en una situación de discapacidad, y sobre todo cuando está su aspecto es mentalmente cuestionable, sin embargo tiene derecho de votar. Eso es lo que a algunos de nosotros nos llamaba la atención, al menos la atención. Y con esta finalidad su presencia tratará de desvelar y convencernos de que tiene una explicación razonable. Así que le cedo la palabra, con vuestro permiso, que hable 10-15 minutos lo que a él se le ocurra, o 5 minutos, y luego ya entraríamos en debate sobre el tema. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Es muy peligroso darme a mí un micro, puedo hablar varias horas seguidas, pero voy a intentar evitarlo. Hablar del derecho de voto de las personas con discapacidad es como hablar del derecho de voto de la mujer o de las personas de color. Necesita contextualizarlo, porque si no uno no lo contextualizamos no tendría mucho sentido. Y contextualizarlo significa cómo ha visto la sociedad tradicionalmente a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad hablamos de muchas cosas. Hablamos desde la discapacidad física, la persona que va en silla de ruedas o que le falta un brazo, la discapacidad sensorial, el ciego, el sordo, o la discapacidad intelectual, la persona con síndrome de Down, o la discapacidad que hoy se denomina psicosocial, que tradicionalmente se decía mental, pero que las personas que tienen esa discapacidad lo consideran estigmatizante y no les gusta que les digan que son retrasados mentales, y entonces el término que se utiliza es la discapacidad psicosocial, y donde entra desde el autismo, la esquizofrenia y otro tipo de disfunciones, ¿no? Bien, tradicionalmente yo creo que no os descubro nada diciendo que la sociedad tradicionalmente lo que hacía a estas personas era excluirlas. Todavía hoy, una cosa que no ha dicho Carlos, pero yo, uno de los trabajos que tengo varios a la vez, es ser miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Me dedico a la infancia. Y cada 5 años los 197 estados del mundo vienen a examinarse al comité de uno en uno. Y todavía encontramos estados que cuando nace un niño con discapacidad lo matan. Recuerdo en el examen a Togo que contaban la costumbre de que cuando nace un niño con discapacidad en las zonas de la selva, lo colocan en la orilla del río, y si cuando el río por la noche crece se lo lleva, es porque la naturaleza no lo quería. Y si se salva, lo reincorporan a la tribu. El delta del río está lleno de cadáveres de niños con discapacidad porque se los lleva a todos, lógicamente. Entonces,
Pero ha sido lo del infanticidio de las personas con discapacidad, ha sido tradicional y ha estado en muchas partes. Superado el infanticidio, digamos, la siguiente fase sería la exclusión, ¿no? Los ingresaban en instituciones y allí se quedaban para toda su vida, y eso sigue ocurriendo. Yo he visitado en muchos países los cotolengos, o el pequeño cotolengo, que de diversas instituciones, donde entran niños con 5 o 6 años o recién nacidos y mueren allí de viejos, excluidos de la sociedad por completo. Esa fase de la exclusión poco a poco se fue viendo que no era buena tampoco, que iba contra la dignidad del ser humano, y habría una tercera fase, que es la fase de la integración. La integración consiste en decir, vamos a coger a la persona con discapacidad y lo vamos a integrar en la sociedad, que lo colocamos ahí. Y en la medida de lo posible, en la medida en que pueda, que actúe, y en lo que no pueda, no pueda. Eso, por ejemplo, en la educación se hace metiendo a un niño con discapacidad en la escuela. ¡Pum! Ahí va, ¿no? Y hasta que pueda. Y cuando no puede, nos lo llevamos a la educación especial, que es la exclusión, la separación, ¿no? Yo aquí siempre cuento, yo a todos mis amigos, a Jesús todavía no, porque no sé qué día es, pero el día de su cumpleaños le regalo siempre, hay un regalo que le hago a todos mis amigos, aunque a algunos se lo he hecho 2 o 3 veces, algunos son muy buenos y no me lo dicen, y luego me entero que se lo he regalado ya 3 veces, que es un cuento, normalmente está en un libro de cuentos, de George Wells, que no sé si conocéis, un autor británico. Tiene un cuento que se llama El país de los ciegos. En ese cuento, George Wells, lo cuento muy brevemente, cuenta de es en Ecuador, hay un explorador que le encantan las aventuras y que ha oído hablar que había una tribu en la antigüedad, en el centro de la selva, que se caracterizaba por la enorme belleza de todos los miembros de la tribu. Y entonces él, que hace muchos años que nadie sabe nada de esa tribu, decide introducirse en la selva a ver si encuentra. Y esa tribu existía realmente. Esa tribu se había quedado encerrada en el cráter de un volcán y no había salido de allí. Y por los gases que se habían producido, por una mutación genética, mantenían todos su enorme belleza, pero por esa mutación genética habían perdido los glóbulos oculares. Luego eran todos ciegos. Era un país de ciegos. Este explorador, que se mete en la selva, va pasando aventuras y desaventuras por ahí, al final se mete por unas cuevas y termina dentro del cráter, sin saberlo. Y cuando llega desfallecido y pierde el conocimiento. Y lo encuentran los miembros de esta tribu, lo cogen y lo llevan al jefe. Y el jefe de la tribu, ante este individuo que ha llegado del exterior, muchos años sin que llegue nadie del exterior, pues deciden que hay que cuidarlo y lo pone bajo el cuidado de su hija, de enorme belleza, ciega, pero de enorme belleza. George Wells va contando cómo es ese poblado. Es un país hecho por ciegos. Incluso en el lenguaje no se dice sígueme, dice sigue el rumor de mis pasos. Porque lo que hacen es todo en función de los otros sentidos. El olfato, el tacto, el oído, son como todo se hace, los caminos están indicados por tacto, por el tipo de suelo que hay, todo. Va describiéndote ese país de ciegos, cómo funciona. Y bueno, como es un cuento, lógicamente la hija del jefe, a medida que lo va cuidando, pues termina enamorándose del extranjero. Y el extranjero enamorándose de esta chica. Y cuando el extranjero ya se recupera, dice, aquí todos son ciegos, yo veo, me voy a hacer el rey yo inmediatamente. Y sin embargo, todos los del pueblo lo consideran loco, porque habla de cosas raras, habla de luces, de colores, de unas cosas que no saben de qué se trata. Incluso le pasa anécdotas divertidas, por ejemplo, está ya de conversación con los de la tribu en un momento y ve que se acerca uno muy conocido que está viniendo hacia el grupo y dice, os voy a explicar lo que significa ver. Ver significa que yo sé que fulano de tal va a llegar, calcula, en 10 minutos. Y todo el mundo empieza a reírse, fulano de tal no llega hasta dentro de 1 hora y media.
Pasa, dentro de 5 minutos está aquí, porque se va acercando, riéndose todo el mundo. Y como todos los días, cuando llega a un punto determinado, dobla por el camino y se va. Entonces, claro, pasan los 10 minutos y todo el mundo empieza a reírse, está loco, ¿ves? Entonces, se burlan de él como persona extraña, diferente. Al final, como están enamorados, la hija del jefe y él deciden que se quieren casar. Y entonces se produce un problema en la tribu. ¿Puede la hija del jefe, una miembro de la tribu, que no es cualquiera, es la hija del jefe, casarse con este ciudadano que ha venido de fuera, extranjero, raro, diferente? Y entonces el sistema que tenían para adoptar acuerdos en esta tribu era el Consejo de Ancianos. Entonces, cuando había una decisión importante, el Consejo de Ancianos se reunía durante toda la noche. Y el afectado por la decisión tenía que esperar sentado fuera donde estaban reunidos hasta que se adoptara la decisión y se la comunicaran. Entonces los dos se sientan en la puerta de la tienda y durante toda la noche está discutiendo el Consejo de Ancianos con el jefe de la tribu, y al terminar al alba sale el jefe de la tribu y dice: felicidades, lo habéis conseguido, hemos decidido que os podéis casar. Pero antes de casaros hemos de normalizar a esta persona extraña, diferente. Y le hemos de quitar esas 2 bolitas que tiene debajo de las cejas que lo hacen diferente. Eso es normalizar. Y vosotros diréis: ¿qué hace el hombre este? ¿Echa a correr? O, pues como a mí me gusta mucho ese libro, porque os lo leéis y sabréis el final. Entonces, pero para mí es muy gráfico, porque te explica lo que es ser diferente. Aquí alguien que pensaba que todos tenían discapacidad menos él era el que tenía la discapacidad. Y ese es el cambio que se va a producir con lo que se llama el concepto social de la discapacidad. Concepto social que jurídicamente se ha consagrado en un tratado internacional muy importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Ese tratado dice: persona con discapacidad, artículo 1, es aquella persona que tiene una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental, dice todavía la Convención, aunque luego se ha cambiado por psicosocial, que unido a la existencia de barreras puestas por la sociedad, le impiden el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Es decir, la discapacidad no es ir en silla de ruedas. La discapacidad te la produce no poder que haya escaleras. Si no hay escaleras y hay rampas, y a todo es accesible, esa persona no tiene nada que le impida ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Si todos habláramos lenguaje de signos, una persona sorda no tendría ningún tipo de problema, no tendría discapacidad, podría ejercer sus funciones con la misma normalidad que cualquier otro. ¿Cuál es el problema? Que no hablamos lenguaje de signos la mayor parte de los ciudadanos. Y entonces él se encuentra una barrera, porque la sociedad se ha hecho por gente que ve, por gente que oye, por gente que habla, por gente que se mueve con 2 piernas, por gente sana, por hombres de mediana edad, y que lleva al final a haber creado una sociedad con una serie de características que excluye a personas a las que se le ponen barreras. Entonces dice: no, eres igual que los demás, y la mujer es igual que el hombre, pero el salario está en el 20% por debajo, le ponen barreras. Y se le han ido poniendo barreras tradicionalmente porque la sociedad estaba construida por hombres, y estaba construida por personas entre comillas normales, que al diferente lo excluían. Y hemos excluido al de otra raza, y hemos excluido al de otra nacionalidad, y hemos excluido al que tenía capacidades diferentes a las consideradas normales. Pero eso no significa que esas personas tengan menor dignidad, porque son personas. Ese es lo que antes estábamos discutiendo de cómo crea el lenguaje realidades. No son discapacitados, son personas que, entre otras cosas, tienen una diversidad funcional o una discapacidad.
pero tienen otras muchas cosas que no son la discapacidad. Un negro no es un negro, es una persona que es de color negro, pero que tiene, y que es médico, y que va en bicicleta, y no decimos el ciclista. Si lo identificamos por una característica excluyente, lo excluimos. Entonces, por eso es importante el lenguaje de personas con discapacidad. Pues bien, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un artículo que dice: todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica igual que cualquier otro ciudadano. Y entonces nuestro amigo Carlos, que está en el fondo, dirá, bueno, pero una cosa es la capacidad jurídica y otra es la capacidad de obrar. Y entonces nos distinguiría y nos diría, una cosa es ser titular de los derechos y otra cosa es poder ejercer esos derechos. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que la Convención de los Derechos del Niño o la Convención para la No Discriminación de la Mujer y los 9 tratados fundamentales de derechos humanos, cada uno de ellos crea un órgano que es un comité, del que yo he tenido el privilegio de trabajar 8 años en el Comité de Derechos del Niño, cuya función es controlar la aplicación del tratado e interpretarlo. Y el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que está formado por 18 personas de todo el mundo, elegidos por todos los estados como expertos para interpretar la Convención y para ser vigilados por la Convención, tiene la capacidad, igual que los otros comités, de emitir observaciones generales. Una observación general es un documento en el que interpreta un artículo para que todo el mundo sea consciente del significado. La primera observación general que dicta el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad es esta, que me he traído. Observación general número 1. Relativa al artículo 12 sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Y dice, cuando la Convención habla de capacidad jurídica, habla de capacidad jurídica y de obrar. Por lo tanto, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y los deben de poder ejercer en condiciones de igualdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que para poderlo hacer necesitan apoyos. Y dice, sí, pónganse los apoyos, el Estado está obligado a eliminar las barreras. Y algunas barreras están puestas por la sociedad y otras las tiene la persona. Por lo tanto, hay que hacer ajustes razonables, por ejemplo, para los puestos de trabajo, adaptándolos, y hay que proporcionar apoyos para que se puedan ejercer los derechos. Hasta el punto de que, dice la observación general, incapacitar jurídicamente a una persona es contrario a la Convención. Lo cual quiere decir que es contrario al artículo 96.1 de nuestra Constitución, que ha incorporado a los tratados internacionales como fuente de nuestro ordenamiento jurídico. Y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, artículo 10.2, se interpretan de conformidad con los derechos, con los tratados internacionales ratificados por España. Por lo tanto, estoy hablando de derecho español y ya no de un tratado. Es contrario a la interpretación correcta de la Constitución incapacitar a una persona. Lo cual no quiere decir que no corresponda a un juez, en un proceso de determinación de capacidades, señalar caso por caso para qué cosas necesita un apoyo, pero nunca una sustitución. Es decir, las personas no deben de ser sustituidas por otro, porque eso les anula, los mata jurídicamente. Una persona que no puede realizar ningún acto jurídico es una persona muerta para el derecho. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Necesitan apoyos, y esos apoyos pueden ser muy importantes. Mi hija no solo tiene síndrome de Down, tiene síndrome de Down y autismo, porque si faltaba poco, las dos cosas juntas. Entonces, eso significa que tiene muchas, primero que se aísla la mitad de las veces, y luego cuando conseguimos que esté con nosotros, pues que tiene dificultades porque le cuesta comprenderlo más. Bueno, ha votado en estas elecciones, y estoy seguro que ha votado con mucha más conocimiento que la abrumadora mayoría de los españoles, porque se ha pasado un mes donde se le ha estado explicando lo que significaba cada cosa, en las cosas que ella entiende. Ella tiene 35 años y ella sabe que hubo un gobierno que le puso un copago
para poder acceder a los servicios, y que luego vino un gobierno que quitó ese copago, pero que ella ha hecho una petición y lleva año y medio esperando, y encontró un partido que le prometía que se lo iba a dar en 3 meses, y entonces ella todo eso lo entendía. Claro que lo entendía. Costó y había que hacerle los apoyos y había que explicárselo, y entonces ella dijo, yo voy a votar a este, porque creo que es el mejor para mí, como hemos hecho todos. Hay algunos que votan por lo que creen que es mejor para España, pero normalmente es para lo que yo creo que es España, con lo cual también estoy votando por lo que creo que es mejor para mí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hay que quitarles el derecho de voto? La recuperación del derecho de voto, y además ha salido en los medios de opinión pública, han estado sacando a las personas que estaban votando por primera vez, pues claro que pueden votar. Ante ese hecho, que lo que hace es la ley, se produce una modificación de la ley de régimen electoral general, en el que había un artículo, fijaros que antes había un artículo que decía que una persona declarada incapaz automáticamente se le quitara el derecho de voto. Cuidado, que no se le quitaba el derecho de trabajar, podía trabajar. Mi hija trabaja, puede tener un contrato de trabajo, pero no podía votar. Puede comprar tabaco y fumar, pero no podía votar. No tenía sentido. Era una cosa que había marcado la ley. Entonces, en esa situación se deroga, tras un gran lobby para conseguirlo por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, que están todas coordinadas a través de una plataforma que se llama el CERMI, se consigue que se modifique la ley y que por lo tanto pasen a tener derecho de voto. Y ante nuestra sorpresa, la Junta Electoral Central dicta una directriz, creo que se llaman directrices o orden o lo que como se llame, y dice: cuando un miembro de la mesa o un interventor, es decir, aquellos que mandan los partidos políticos para que estén ahí sentados, piense que una persona con discapacidad que se acerque a votar no lo hace libremente, deberá de tomar nota de su documento nacional de identidad, aunque no le impedirá el ejercicio del derecho de voto. Claro, yo cuando vi eso, pues si alguien me sigue en Facebook sabrá cómo la que organicé. Además hay que tener en cuenta que, y lógicamente lo comuniqué al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo comuniqué al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque tenemos una demanda presentada por una chica con síndrome de Down de Galicia, Mara, que no le dejaron votar en las anteriores elecciones y esta recurrió, ha ido hasta el Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inadmisible el caso, pero con un voto particular de un magistrado diciendo: mire, le acabamos de declarar inadmisibilidad, pero yo me iría, le recuerdo que hay tribunales internacionales. Es decir, que había un magistrado ya diciendo: lo estamos haciendo mal, váyase usted a Estrasburgo. Y nos hemos ido a Estrasburgo para declarar que aquello era una violación y que tiene derecho a ser reparada por haberse violado, aunque hayan cambiado la ley. Pero le comunicamos al tribunal, lógicamente, esa directriz. Y esa directriz es un disparate y es el máximo de la discriminación. No decía en su origen, cuando vea un interventor a una persona que piense que va forzada, tomará nota de eso, sino cuando vea a una persona con discapacidad. Es decir, si veía a mi hija con síndrome de Down, podía dudarlo. Si iba yo, podía ir borracho, absolutamente borracho, no pasaba nada. Entonces, era una clara discriminación por discapacidad. Yo ya advertí que si alguien veía a alguien hacerlo, pediría que constara el DNI de él, porque lo consideraba incapaz para poderlo hacer. Entonces, porque ¿quién es un interventor para decir, primero, si tiene o no discapacidad, y segundo, si está votando o no libremente? ¿Qué le va a hacer, un examen? Era el disparate mayor del mundo. Aquello me ponía a 100. Entonces, fue tal la presión que hicimos que la Junta Electoral Central cambió la directriz, no la derogó. Y donde ponía con discapacidad dijo cualquier persona. Pero, ¿y quién era el interventor para decir, tal y como veo yo la cara de esa persona,
no está votando libremente, ¿no? Claro, yo, si viene alguien con una pistola que le está apuntando y dice, mire, yo creo que este no vota libremente, pero yo es que ni siquiera le dejaría depositar el voto en ese caso. Pero decir que creo que no vota libremente. Y a continuación venían mis amigos notarios diciéndome, nos aquí llega una directriz que para el voto rogado que tienen que ir a casa, si no lo vemos con facultades tenemos que decir que no. ¿Qué hacemos? Yo digo, tú coges ese voto y a votar. Porque claro, es absurdo que sabrá un notario sobre las capacidades de las personas. Y además, o se lo hacemos a todo o no se lo hacemos a nadie. Hagamos un examen a todos los españoles a los 18 años sobre si pueden o no votar. ¿A cuántos dejamos fuera? ¿Y con base a qué criterios? ¿Por qué a las personas con discapacidad sí? Es que igual se equivoca al votar. No sé, yo hay algunos partidos que creo que todos los que lo han votado están equivocados. Entonces, ese es el motivo por el cual hemos luchado. No es la única discriminación, el derecho al voto es como lo más fácil. Tienen otras muchas más discriminaciones las personas con discapacidad. Yo he luchado toda mi vida por mi hija y he tenido que explicar en las reuniones de padres que el síndrome de Down no se contagia. Había que explicarlo porque se lo creían y que no se iba a haber retrasado sus hijos en los estudios porque mi hija estuviera en el aula y aún así todo ese tipo de cosas siguen costando mucho, ¿no? Y además las cosas no se hacen bien y cuando no se hacen bien pues lleva problemas. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho, ¿no? Así que ahora ahora Paco, el que quiera alguien preguntar algo, que como siempre que le pida el turno a Paco, que es el que se encargará de tomar nota. Y iremos interviniendo. Un momento, el invitado tiene derecho, obviamente, a hablar en cualquier momento y circunstancia. Yo ya quería la palabra cuando me toque. Zoa también. Eduardo. Jesús también, Paco, Jesús también. No te has puesto. No te has puesto. Espera un momento. Coge el micrófono, por favor. No, sí pasa. Es que no se graba. Si no se oye nada y no se graba. De momento pásale este. Pásaselo, por favor. Ahora trataré de ver si esto funciona. Eduardo. Bueno, lo que... Ya está. ¿Ya va? Sí. Vale. Lo que quería hacer es la aclaración que ha hecho muy bien el profesor Cardona y ha explicado las diferentes clases de discapacidad. Por una parte, la discapacidad física, por otra parte, la discapacidad físico-social, por otra parte, la discapacidad funcional, o sea que son diferentes discapacidades. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que en mi pueblo, un pueblo de aquí de la Huerta, y en la mayor parte de los pueblos, por desgracia, la persona que tenía un cierto grado de discapacidad se le tenía así como, por decirlo de una forma llanamente y vulgar, se le tenía como el tonto del pueblo. Y la gente se le burlaba, le gastaba bromas de mal gusto, cosas que a mí no me han gustado nunca, porque nunca me ha gustado todo ese tipo de cosas y de insinuaciones. No me han gustado nunca, me han parecido fuera de lugar, sin sentido y un rebajamiento a la persona que no tenía por qué, porque la persona tiene su dignidad y todas las personas tenemos la misma dignidad. Todas fuimos compradas con la sangre de Cristo. Todas tenemos la misma dignidad. Dicho esta aclaración, pues bueno, ya sabéis que el que quiera pedirme la palabra... Aquí tiene el señor Climent, que está el primero, y después Eduardo. Tengo varias cosas que decir, pero la primera de ellas es la siguiente. Tú dices que todas las personas tienen derecho a votar, incluso las personas que están con discapacidad. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, tengo una prima
que le falta el cerebro. Es decir, está así y desde que nació. Y yo no sé si piensa o no, pero la madre no se relaciona mucho con ella. Es decir, hay ciertas personas que tienen un grado profundo de discapacidad mental que creo que no son capaces de discernir lo que tienen que hacer en cada momento. Esa persona, por ejemplo, está en una silla de ruedas, siempre ha estado así y sigue viviendo. Y estará así. No termino de entender que esa persona pueda tener derecho a votar. Lo que me remite a la segunda de las cuestiones. Porque esto fue una discusión que tuve yo hace muchos años con una persona que sostenía que no es lo mismo el voto emitido por una persona con estudios universitarios y que se ha estudiado los temas que un agricultor o que una persona sin conocimientos de ningún tipo. Y yo le hice ver que aquí no se trata de valorar la calidad del voto, sino el derecho que todos tenemos a decidir quién nos ha de representar y quién ha de decidir por nosotros. Y entonces ahí tiene el mismo derecho a acertar o a equivocarse una persona culta que una persona inculta, ¿no? Pero ese sería el segundo problema, si quieres hacer algún comentario sobre ese particular. Pero lo que más me preocupa a mí es ese derecho de voto de las personas que están seriamente afectadas en su integridad mental, ¿no? ¿Agrupamos preguntas? O... Si quieres puedes ya... No, bien. Mira, en relación con la discapacidad profunda, por lo que cuentas, una situación como esa es una persona que además tendría que hacer voto rogado, porque no tiene ninguna posibilidad de capacidad de expresión de ningún tipo. Si no tiene capacidad de expresión de ningún tipo, no puede hacer voto rogado, porque no es esta persona... Cuando una persona que no puede desplazarse al lugar de voto y entonces es el notario el que va a su casa, se pide el voto rogado, el notario va allí, coge el voto, toma nota de que efectivamente es él el que vota y eso se lleva al colegio electoral. Eso es el voto rogado. Entonces, hay personas que no pueden moverse de la cama y que están por una enfermedad física o de lo que sea, o son muy mayores y no pueden salir de casa, o pesan 200 kilos y no pueden salir de casa. Es decir, hay muchos motivos por los cuales se puede pedir el voto rogado, ¿no? Se necesita un dictamen médico para pedirlo. O sea, una persona que no puede emitir ningún tipo de opinión, el notario va a decir... No le pueden decir este es el voto, se lo tiene que dar la persona, tiene que decir ese es mi voto. Si no puede decir ese es mi voto, no lo coge. Por lo tanto, no vota porque no puede realmente votar. Pero no le has quitado el derecho de voto, simplemente es que no puede votar. Pero entonces es un problema de límites. Es decir, habrá un momento o una línea en la que estarán quienes pueden votar y quienes no pueden votar. Yo, la mayor de las sorpresas que yo he tenido fue en un festival de cine y derechos humanos, en una película sobre una chica autista. Chica autista que estaba, cuando yo llegué al cine, estaba en la puerta, porque luego iba a haber una discusión, una tertulia después de la película. Cuando yo vi a la chica, dije, Dios mío, ¿esta chica qué hace aquí? La chica miraba así, nunca te miraba, tenía las manos así y decía, bueno, pues una película sobre esta chica, veremos por dónde sale. Yo, como soy un comprometido con los derechos humanos, pues voy a lo que haga falta. Pero veo la película y entonces en la película cuenta como esta chica que había sido totalmente excluida, sin embargo, había tenido la suerte de que sus padres eran grandes intelectuales, leían mucho, hablaban mucho, tenían tertulias en casa. A la luz de la situación de su hija, le decidieron irse a vivir al campo y vivían en una granja donde iban a ver los amigos intelectuales, tenían grandes tertulias y se leía mucho. Y de repente un día había un juego de letras y la chica empezó, sin poder coger bien, a colocar las letras, sin mirar, porque además esto era lo sorprendente, y empezó a escribir.
y empezaron a ver que mi tía estaba escribiendo. Claro, ella había estado oyendo, sabía las letras porque se lo habían enseñado todo, y lleva escritos 3 libros. Yo le pregunté, con mi mal francés, qué era para ella el autismo, y su respuesta fue: es el círculo que no me deja salir. Le costaba 10 minutos decirlo, cada respuesta. Pero esa persona, tú no puedes decir no tiene derecho a voto, porque tú no sabes lo que hay dentro. Tú puedes decir, esa persona no expresa nada. Si no expresa nada, no expresa voto. Luego, tiene derecho de voto desde los 18 años, pero no lo puede emitir. Pero no es que le he quitado el derecho al voto, es que no puede emitir un voto. Si algún día puede emitir un voto, porque resulta que se colocan aquí unas no sé qué y sale que efectivamente se está comunicando, pues votará. Porque lo importante para emitir un voto es poder expresar el voto. Entonces, mi hija cogió la papeleta, le explicamos lo que significaba cada una, dijo esa, y allí se fue ella y lo pudo porque podía ir. Si hubiera sido paralítica cerebral, pues hubiera tenido que ir a llamar al notario para que viniera a hacer el voto rogado. Pero, entonces yo creo que este es el tema no es quitar el derecho al voto, que además tampoco es tan importante. Lo importante es, lo puede expresar, y sin lugar a dudas, el Estado está obligado jurídicamente a poner los medios para dar los apoyos suficientes para que pueda emitir su voto de la manera consciente. Y eso significa, y se ha hecho, se ha contratado a muchas personas para que vayan a los centros ocupacionales a explicar lo que eran las elecciones, a explicar. Si eso se hubiera hecho en todos los centros de trabajo, posiblemente habría votado todavía más gente y lo habría hecho con mayor conciencia. ¿Está? ¿Ya va? Vale. Bueno, muchas gracias por las aclaraciones. Yo quería hacer una pregunta que no sé exactamente. Yo soy discapacitada de grado 3, o sea, tengo un 67, pero es de tema físico. Aunque me veáis así, tengo mis teclas bastantes. Pero bueno, yo quiero comentar una cosa que siempre me ha preocupado. A mí me encantaría ser jurado en un juicio, pero me han dicho que a lo mejor por mi grado de discapacidad no me van a poder llamar y me van a descartar directamente de la bolsa que haya. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Si mentalmente estoy capaz. Y si no es un tema de mental capaz, es que se cambió la ley del jurado y la ley fue de las primeras leyes que conseguimos cambiar. Entonces sí que me podrían llamar. Con todos los apoyos necesarios. Lo mismo que es obligado que para poder... Hay jurados que son ciegos y que lo que ocurre que hay que explicarle las cosas, hay que ponerle en braille los documentos y pueden oír. Y hay jurados que no pueden oír y entonces se le pone a una persona con lenguaje de signos y hay que poner acceso para la silla de ruedas. Y una persona con síndrome de Down puede ser miembro de un jurado. ¿Por qué no puede ser miembro de un jurado? Entonces, naturalmente que sí, las cosas hay que poner los apoyos necesarios. Y eso sí que fue de las primeras cosas que se consiguió. Cuando se aprobó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, se hizo un estudio de cuántas leyes había que cambiar en España para adaptarlas a la Convención. Y en ese estudio salieron 182 leyes que había que cambiar. De esas 182 hay que cambiar más, pero fueron las 182 primeras. Una de las primeras fue la ley del jurado. Pero todavía nos queda mucho por cambiar. La del voto se ha conseguido a finales del año pasado. El Código Civil para el tema de la determinación de la capacidad todavía se está ahí en las negociaciones. Es decir, hay todavía mucho que cambiar. Lo que pasa es que el tratado ese es de 2006, ¿no? Sí. ¿Y entró en vigor cuándo? Para España el 2008. Ah, pues entonces me han informado muy mal. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la charla porque ha sido instructiva y enriquecedora. Yo el problema lo centro en el concepto que se tenga de persona y de dignidad, que no se pueden separar, para mí van unidos. Si pensamos, si somos
seres creados para amar y ser amados, la falta de amor puede ser una incapacidad. Yo colaboro con el Cotolengo del Padre Alegre, y cuando te metes ahí te das cuenta de que yo no sé quién es el incapacitado. Porque, por ejemplo, nosotros llevamos a niños con síndrome de Down y tal, los llevamos a la playa, y luego está la Cruz Roja, que son los que meten y yo muchas veces me siento incapacitado, de verdad. O sea, cuando ves que a una persona, para entrar en la playa y montarla en un triciclo, se necesita una grúa, por ejemplo, para colocarla allí y tal, y tratarlas con ese cariño que se debe tratar a estas personas, porque son personas como nosotros, pues ves muchas veces que tenemos ciertas incapacidades, por decirlo así. Y en cuanto al voto, pienso que somos muy incapacitados. Primera, porque existe el marketing, y el marketing nos influye de tal forma. Segunda, porque no nos leemos los programas. Tercera, porque lo que dicen es lo que dicen, y luego se hace lo que se hace. Y entonces sucede lo que sucede y nos vemos muchas veces incapacitados. Y ahora votamos a ahora votamos a izquierda y mañana votamos derecha. Y entonces te ves tan influido que yo pienso que estamos muy incapacitados porque no entramos en la profundidad de los temas que nos están proponiendo. Y por eso yo me alegro mucho, de verdad, que estas personas sean tan dignas de poder votar como cualquier persona como nosotros, Nada más. Sí. No sé si esa falta de amor es incapacidad. Una cosa que has señalado que yo creo que es muy importante es, uno, todos tienen dignidad, y dos, todos. A mí dicen que ahora lo políticamente correcto es hablar de diversidad funcional. Pero a mí no me gusta el término de diversidad funcional, y lo estaba explicando antes, porque todos tenemos diversidad funcional. Yo soy incapaz de subir una montaña. Ya no tengo. Entonces, ¿qué pasa? Y sin embargo hay personas a las que decimos que son personas con discapacidad que sí pueden subir la montaña. Conclusión, ellos tienen más capacidad que yo. Todos tenemos diversidad funcional, todos hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, ¿no? Por eso no me gusta el término de diversidad funcional, porque hace perder la identidad de que efectivamente tienen un problema. Porque si todos la tenemos, entonces ya no... pues entonces ya estamos todos igual. No estamos todos igual. Ellos tienen un problema. Y es que hemos creado una sociedad cultural, económica, política, socialmente, que los margina. Les ponemos barreras, se las hemos puesto siempre. Y por lo tanto es importante identificarlo para eliminar las barreras. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad no da derechos a las personas con discapacidad diferentes. Les da los mismos derechos, y lo único es obligación de eliminar barreras, eliminar barreras, eliminar barreras. El voto era una barrera, las rampas son una barrera, el lenguaje oral siempre es una barrera. Entonces, todas esas barreras hay que irlas quitando, hay que normalizar la diversidad, la diferencia. Todos somos diferentes y hemos de incluir. La inclusión, a diferencia, fijaros, yo decía la integración, que es el paso anterior, que es una visión médica de la discapacidad. La persona con discapacidad tiene un problema, ¿no? Y hay que solucionarle el problema. Eso ha sido superado por la Convención, que da la visión de derechos humanos, la visión de inclusión. La visión de inclusión no es la persona con discapacidad la que se tiene que adaptar a la sociedad. Es la sociedad la que se tiene que adaptar a todas las diferencias de sexo, a las diferencias de origen cultural, a las diferencias de capacidades, entonces eso es incluir, cambiar la sociedad, ¿no? Entonces ese es el elemento fundamental, hacer una sociedad inclusiva, que aprecie y valore la diferencia como algo que enriquece a la sociedad, ¿no? Las sociedades homogéneas son pobres, entonces eso es lo fundamental, ¿no? de poderlo entender. ¿Cómo le llaman? Jesús. ¿Cómo? Jesús. El que me engañó para venir. Bueno, nada, yo te quería dar las gracias. Me ha encantado la presentación que has hecho. Además es que estás recién llegado de Argentina
Entonces yo no entiendo cómo puede estar despierto a estas horas y encima hablando, ¿no?, con marcha. Pero bueno, como algunos de vosotros sabéis, yo trabajo en temas de educación y en concreto de evaluación de la educación. Entonces me uní a las propuestas de Carlos cuando fue el tiempo del Pacto Social por la Educación, de las sesiones que llevó el foro sobre eso durante poco más de un año. Y luego lo que pasa es que no he podido seguir por temas de salud. Pero bueno, ahora ya estoy bien y dispuesto a molestar. Dispuesto a dar la guerra y a molestar al personal. Pero bueno, yo más allá de eso, decirte que me ha encantado mucho el planteamiento. Yo recuerdo cuando empezamos tú y yo a hablar del tema, fue precisamente porque antes os lo comentaba, me vinieron unos colegas de filosofía para ver si podía colaborar con ellos para el desarrollo de una prueba para precisamente facilitar a los forenses que pudieran valorar a este tipo de personas para poderles otorgar el derecho al voto. En ese caso el problema estaba en que las personas que estaban llevando el tema, pues obviamente, al igual que incluso pude comprobar abogados, digamos que deberían estar más informados, pues no estaban informados que eso ya se había conseguido. Entonces llegamos a ponernos en contacto para decir vamos a ver cómo mover esto para que no sea, a ver sobre qué criterios se decide si la persona está, digamos, capacitada para poder votar. Obviamente hablamos de pues los problemas que han ido quedando por aquí entre medio, de si esto lo aplicáramos una prueba de ese tipo. Imaginaos que montamos una prueba sobre conocimiento y comprensión de derechos humanos en general o de derechos universales, como referencia que fuera no partidista para poder establecer un nivel de razonamiento o de valoración, digamos, moral, ¿no?, de capacidad de discriminación moral. Pues bueno, más allá de que si pasáramos esa prueba a la población nos podríamos llevar el susto de que, con independencia del nivel educativo de la persona, nos encontraríamos grandes masas de personas incapacitadas por la prueba. Llegué a entender, por la conversación que tuve con Jorge, que, claro, desde el punto de vista del derecho, el principio fundamental en democracia es que todos somos iguales, y que ese principio pues estaba por encima de cualquier otra consideración. Entonces yo creo que obviamente cualquier tipo de, digamos, de discriminación por ese medio, pues que no entra en democracia. Y que hoy nos estamos viendo precisamente con la actuación de los políticos, la tendencia que tienen a señalar al otro como diferente, la tendencia de exclusión. O sea, lo estamos viviendo con el tema territorial, lo estamos viviendo con el tema de los que se sienten derecha y los que se sienten izquierda, el si ahora soy derecha o ahora soy de centro, y el que es más de derecha eres tú y yo soy tal. Y entonces yo ahí todo esto lo estaba llevando por el tema de lo que es la atribución acerca de los demás. Y en el que atribuirlo, digamos, me refiero al término desde el punto de vista de lo que sería atribuir ideas, conceptos, capacidades, etcétera, al otro, sin tener uno ni el derecho de poder establecer ese juicio, ni la capacidad para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ahí habría una pregunta. Me gustaría que contaras un poco el antes de, porque, digamos, ahora estamos en una posición que has definido, pero antes de esa posición, ¿cómo se hacían las cosas? Y en función de qué se hacían las cosas. Y la segunda cuestión, yo creo que lo ha señalado muy bien, la idea de la inclusión, como, digamos, el problema es de la sociedad, que tiene que acercarse y también valorar a las otras personas para que estén incluidas. Y yo recuerdo cuando entró el tema de la integración educativa, fue motivado precisamente por estudios de un profe que tuvimos aquí en Valencia, el profesor Vicente Pelechano,
que vino con los estudios desde la Max Planck en Alemania, hechos además desde la modificación de conducta, de que si tú a personas que tenían menor capacidad las insertabas en un ámbito, entre comillas, de gente normal, ahí estamos con la campana de Gauss, necesariamente con la curva normal, pues bueno, si lo integras en ese medio, pues el ámbito estimular es mucho mayor, es mucho más rico, y entonces a las personas que tienen menor capacidad se les puede ayudar. Pero claro, eso no es una cuestión mágica de que digas, la persona la metes en un aula de niños entre comillas normales y la persona que tiene algún problema va a superar el problema porque está con los demás, sin más. No, hay que poner toda una serie de medios. Tú hablabas de temas de cómo superar barreras. Entonces, ¿cómo ves el sistema educativo como sistema para superar barreras en el desarrollo del pensamiento crítico? Toda para otra conferencia, pero os voy a contar, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que son los anuncios de televisión. Me molesta que hagan programas entre los anuncios, no me gustan. Pero a mí me parece, contar una historia en 20 segundos, me parece maravilloso, que alguien sea capaz de transmitirte algo en 20 segundos, que es lo que dura un anuncio. Tengo toda una biblioteca de vídeos de anuncios. Hay un anuncio este anuncio es de Citroën, me parece extraordinario, y que a vez en cuando se lo pongo a los estudiantes. Ese anuncio es un padre que va en el coche y va a recoger a su hijo al colegio, con el coche que están anunciando, claro, y suben su hijo y 3 amigos. Uno de ellos, una niña afrodescendiente, negra, ¿no? Y entonces el padre se ve que los recogía todos los días y los va dejando a cada uno en su casa. Y al final se quedan el padre y su hijo solos en el coche. Y le dice el hijo: papá, ¿tú sabías que Manolita es negra? Y el padre se queda así muy sorprendido y dice: sí, claro. Y dice: yo me he enterado hoy. Pero el anuncio es muy bueno. El niño no había notado ninguna diferencia porque era su amiga Manolita. Entonces, ese día él había oído que alguien le decía negra. Lo habían estigmatizado, la habían separado, la habían marcado, y él se entera ese día de eso. El anuncio es muy bueno. La educación es clave para comprender la diversidad. Que el sistema educativo incluya a todos hace que a partir de ahí podamos tener una sociedad inclusiva. No podemos tener una sociedad inclusiva si tenemos educación segregada o exclusión dentro de la escuela. Entonces, la clave fundamental es la educación. Conseguir que... Porque un niño... Hay una película también... Estas películas sí que la he visto. Es una película que la rodaron en catalán, pero yo la vi traducida al español. Que manda narices que haga películas en el cine Lis. Es una película de un grupo. El guión de la película es un poco absurdo. Es un grupo de niños que jugaban, pero con esto de que van haciendo el pasado y el presente. El presente es un grupo de amigos que se van a reunir porque ha muerto uno de la pandilla del verano. Y entonces va viéndose como cuando era una pandilla de verano, ¿no? Todos, entonces se va viendo y no sabes quién es el que se ha muerto, ¿no? Entonces, y hay uno de los chavales que tiene síndrome de Down, ¿no? Y hay un momento que se incorpora uno nuevo a la pandilla del verano y el nuevo se queda mirando al chaval con síndrome de Down y dice: ¿a ti te pasa algo? Y el otro dice: a mí no, y a ti. Y dice: no, a mí tampoco, cosas mías. Y siguen jugando. Pero es eso, ¿no? Es decir, que es la normalidad cuando tú lo vives con normalidad. Entonces,
para conseguir sociedades inclusivas hemos de tener educación inclusiva. Con educación inclusiva conseguiremos que la gente no se asuste por las diferencias, porque Jesús y yo hemos estudiado juntos en el colegio, un colegio segregado por sexo, donde éramos solo chicos, donde perteneciente a una cultura machista, donde hemos visto hacer mobbing dentro, y a lo mejor incluso lo hemos hecho, pertenecíamos a una época histórica, como era la época histórica, y las cosas no hay que juzgarlas cuando pasan los años. Pero no era una educación inclusiva, era lo más exclusiva. Entonces, incluso estaban los internos y los externos. Los internos, que eran de pueblo, eran diferentes, ¿no? Es decir, eran otros. Es decir, que... Entonces, claro, todo eso es lo que termina produciendo exclusiones luego en la sociedad. Entonces, yo creo que la educación es fundamental en ese sentido, ¿no? Enhorabuena por la exposición, la clarividencia, la formación y la ignorancia, que creo que teníamos un porcentaje bastante alto del aperturismo que se está haciendo al respecto, con lo cual me parece increíblemente sensato y de derecho humano. Ahora bien, yo quiero puntualizar dos conceptos para mí bastante diferentes. Esa apertura la veo digna, evidentemente, pero yo creo que siempre vamos a tener un tope con respecto al voto del que tiene o no tiene capacidad de discernir. Has presentado claramente que existe un punto intermedio, que es el que necesita o precisa de ayuda. Ejemplo, la presencia del notario, que puede recoger la intención de voto, y el propio notario ser la persona, como si dijéramos, apoderado de ese votante que no está en condición, pero no deja de tener capacidad para discernir, lo que pasa que no la puede llevar a efecto y por eso necesita de su mediador, en este caso el notario. Pero hay una parte, que es la que yo me voy a referir ahora, que es el que no tiene capacidad de discernir. Entonces, he entendido, y estoy de acuerdo, que el derecho a voto es un concepto y el poder votar es otro. Derecho a voto, el ser persona. No importa quién, cómo, ni de qué manera, color, raza, discapacidad física, mental, más grado, menos grado, no importa. Eres persona, tienes derecho a voto, correcto. Pero seamos realistas, hay un grupo que jamás se le va a poder optar a ese voto, esa capacidad, porque no la tiene, y que evidentemente le hemos dado el derecho a votar, porque es persona, pero en la praxis no podrá votar porque no tiene capacidad de discernir. Nada más. Yo es que voy a ahondar en lo mismo. Desde luego, lo primero que yo desearía sería que no hubiese ningún discapacitado. Eso es lo primero. Pero la realidad es que existen. Tú has hablado como si no hubiera distintos grados de incapacidad. Y yo creo que sí que los hay, por desgracia. Repito, a mí me gustaría que no hubiese nadie incapaz. También has hecho una comparación que, perdona, pero no me ha gustado. Un negro es un negro, pero no tiene nada que ver un negro con un incapaz. No. O sea, un negro es una persona con todo su razonamiento, y un incapaz, por desgracia, te repito, los hay que sí que tendrán una capacidad suficiente y otros, pues que por desgracia no llegarán a tenerla. Los hay que ni con ayuda, por desgracia, te repito. Y no es una cuestión de amor o es una cuestión de dignidad, ¿no? O sea, yo los quiero. Y por supuesto que todo, la mayor dignidad y la mayor ayuda y la mayor integración que pueda haber, ¿no? Pero te repito, yo tenía un tío que era catedrático de Derecho Político y de Derecho Constitucional, muy conocido, y no voy a decir el nombre, pero bueno, acabó con un Alzheimer y no podía votar. No podía votar, ni con ayuda ni sin ayuda. Cuando comenzó con su enfermedad decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y le continuó pasando. Y bueno, pues como las personas que tienen Alzheimer, demencia senil o lo que sea, es un grado de incapacidad que te permite o no te permite votar. ¿Quién tiene que distinguir esto? Eso es otra historia. ¿Quién tendrá que distinguir esto? Yo creo que lo lógico sería que fuese un juez, por supuesto, con un previo informe médico forense,
que le dijese qué grado de capacidad o de incapacidad tiene y si por lo tanto es o no es posible o hábil para el voto. Por supuesto, siendo persona de entrada, derecho a voto. Lo otro es, digamos, otras limitaciones. Estoy aquí haciendo un repaso para ver si manifiesto alguna otra idea. Claro, tú también has puesto otro ejemplo que sinceramente tampoco me ha gustado, y es el de trabajar. Claro que pueden trabajar, pero no pueden trabajar en todo, por desgracia, te repito. Hay trabajos que son mecánicos y esos trabajos mecánicos se les dan muy bien, pero hay otros trabajos, por desgracia, repito, y lo repetiré 1000 veces, que no pueden realizarlos. Igual que el voto. Ojalá todos pudieran votar porque todos tuviesen capacidad, pero creo que hay un límite, y de verdad te lo digo con todo el corazón, que lo siento, pero es la realidad, y la realidad no nos podemos poner una venda, a mi entender. Y ya está, y ya está. No, es que como me gustaría contestarle yo a vosotros que sois mis amigos, yo creo que el derecho a voto lo tiene todo el mundo y nadie puede quitárselo. Y olvidemos de todo. Y nadie puede quitárselo. A mí se me ocurren dos cosas. ¿Por qué en las escuelas se excluyen a los discapacitados? A los discapacitados para estar en el ranking de los más listos. ¿Por qué se publican por las consellerías o los estados la lista de los colegios que mejores notas sacan? ¿Por qué esos colegios, precisamente cuando empiezan el bachillerato, eliminan a todos aquellos que son discapacitados o diferentes? Quizá a lo mejor entre las cientos de leyes que teníamos que cambiar, tenemos que cambiar que una forma de valorar es tener gente de esa también dentro de esos colegios. Si no, es imposible. Esa es una posibilidad. No me gusta que nadie valore a nadie su voto. El que no pueda votar, no pasa nada, no votará. Pero que no haya ninguna ley que diga tú no has podido votar porque mañana puede haber, como han dicho, algún médico que te ponga aquí un tornillito y esa persona pueda. Y esa persona cuando lo tenga a los 20 o los 45 años, resulta que se sepa que el pueblo donde vive no le dejó votar en toda su vida. ¿Y quién somos nosotros para juzgar si tiene capacidad de votar? ¿Estáis convencidos de los que van a votar tienen capacidad de votar? ¿Estáis convencidos que aquellos amigos vuestros tienen capacidad de votar? Y venga, lo digo, ¿estáis convencidos que es más democrático las amables monjitas que se llevan a todos los ancianos con la papeleta puesta a votar? ¿Es eso más democrático? No, eso lo he dicho yo. Digo, no quitarse a nadie el derecho. Yo no me atrevo a quitar el derecho a nadie, porque si se lo quitamos a uno, siempre habrá casuísticas, y lo ideal es a nadie. Y como nos ha dicho Jorge, el que no pueda es que no votará, no hará falta decirle no, pero no le prohibimos ir a votar. Es mi... Bueno, de todas maneras, yo creo que en el fondo estamos... No creáis que yo soy un idealista que no conozco la realidad. Soy fundador de Asindown, por lo tanto conozco a fondo el tema, trabajo con la ONCE, conozco muy bien la realidad de la discapacidad y de la discapacidad profunda. Y ya os he dicho que desde hace 35 años me dedico a trabajar con personas con discapacidad, es decir, que no, y sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial, que es la más compleja. La discapacidad sensorial tiene muchos problemas, enormes problemas, y la educación inclusiva de los niños con discapacidad visual es muy complicada, y de los niños con discapacidad auditiva. Pero, por ejemplo, antes hablábamos de los sordomudos y se ha terminado descubriendo que no existen.
se es sordo, pero no se es mudo. Entonces, lo que ocurre es que no hablaban porque no oían, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, la clave fundamental es, y ahí lo señalabas tú bien, el reconocimiento general del derecho de voto. La capacidad de discernir es un concepto muy complicado. Tú dices, ¿lo dejamos en manos de un médico? Si no es un tema de medicina. ¿En manos de un psicólogo? Y ese psicólogo, ¿por qué va a decidir que puede discernir o que no puede discernir? Entonces, hay muchas personas que no pueden emitir el voto, ¿no? No pueden emitir el voto porque no lo emiten. O sea, porque antes nos estaba poniendo Carlos muy bien el ejemplo de una persona que no puede emitir el voto, entonces no emite voto. No se le ha quitado el derecho al voto, pero no puede realmente ejercerlo, ¿no? Físicamente ejercerlo. Entonces, una persona que queda absoluta, mi padre también tuvo Alzheimer, posiblemente por eso mi hija tiene síndrome de Down, porque están vinculados el síndrome de Down y el Alzheimer, es la misma, está demostrado estadísticamente. Mi padre llegó un momento en que ya no se movía, es la primera vez que yo oí la palabra Alzheimer, estoy hablando hace bastantes años, ¿no? Y se quedó anquilosado, entonces no podía ejercer el derecho de voto, no emitía solo emitía sonidos, no sabemos qué quería votar, porque esto es muy importante, el que vota es él, no otra persona por él. Por eso es la clave es la clave jurídica, y Carlos podría explicarnos, es que se trata de que no haya nunca sustitución, sino que actúe la persona con apoyo. Entonces, no puede ser sustituido. Por eso, cuando el notario va a hacer el voto rogado, no le vas a decir, no, mira, está dormido, pero ha dejado que la papeleta. Y dice, no, despiértenlo, porque el que vota es él. Si no puede hablar y se manifiesta de otra forma, explíquenme ustedes cómo se manifiesta. Entonces, veamos que se manifiesta, porque lo tiene que emitir él. El voto es una cosa personal, nadie la puede ejercer por ti. Entonces, cuando uno no puede, pues no puede, punto, se ha acabado. ¿Tiene derecho de voto? Sí. ¿Puede hacerlo? No vota. Una abstención más, pero eso no es quitar el derecho de voto. No, una abstención, no, un voto, un no voto, no vota. Sí, pero contabilizado como abstención. Contabilizado está contabilizado. O sea, se ha abstenido el 20%, y entre ellos había personas que no podían emitir el voto, otros que no han querido emitir el voto, y otros que perdieron el tren y no pudieron llegar. Es decir, que hay muchos motivos por los cuales uno no vota, ¿no? Es abstención, sí. Entonces, la clave es computa como abstención. Claro, pero la clave es que el derecho se tiene. Pues entonces estamos de acuerdo. Pero piensa siempre que cuando estás hablando de la discapacidad que no puede emitir ningún tipo de opinión, estás hablando de un muy pequeño porcentaje. Yo no lo sé. Yo sí. Ya te digo, si tú lo sabes, encantado. Sí. Pero yo te repito, yo no como te diriges a mí, por eso yo me atrevo a contestarte. Yo no le he negado el voto a nadie. Yo no he dicho que a nadie de por sí se le niegue el voto. Lo mismo que ha dicho María Emilia, se es persona, se tiene derecho a voto. Ahora bien, yo lo que sigo insistiendo es que por más que nos pese, la realidad es tozuda. Y hay gente que no puede porque tiene un grado de discapacidad que no se lo permite, no de movilidad, sino de discapacidad intelectual o mental, que no se lo permite. No puede hacer un estudio para decidir me gustan más los socialistas o los populares o Vox o quien leñe sea. No, es que no tiene esa capacidad. Cuidado que hay mucha gente que vota por la foto. Y hay mucha gente que vota porque, mira, hay abuelos que votan, perdóname, has dicho Jorge. Hay muchos padres o abuelos que votan porque su hijo le da la papeleta en la mano. Hay muchos abuelos que están en residencias que votan porque las hermanitas les han puesto el voto en la mano. Y hay muchos discapacitados que votan porque el padre les ha puesto el voto en la mano, o el hermano o el familiar. Eso es lo que habría que evitar, pero tanto en un caso como en otro.
Entiéndeme, o sea, no es que yo diga que un chico o una chica, claro, con el síndrome de Down sea necesariamente porque tenga el síndrome de Down sea ya incapaz de votar. Yo no he dicho eso. Entonces, por eso te repito, me dirijo, porque tú me estabas mirando a mí y me daba la sensación, no me estabas contestando a mí, que leñe. Entonces, bueno, pues me atrevo a sugerirte, bueno, a indicar lo que acabo de decir, que por desgracia, hay un límite. Punto. Sí, pero eso de todo el mundo. Después Kimmel. Bueno, y luego está, perdón, un segundo. Ángel y Amparo, que os he visto yo. Ángel y Amparo y Eduardo. Oye, aquí no hay nadie en Valencia, tú. A ver. Ya, vale. Lo que me ha quedado claro es que al final todos somos discapacitados. Es cuestión de tiempo. Lo único que quería hacer era dos preguntas muy sencillas. Una es el notario que acude al domicilio, si cobra honorarios o no cobra. No cobra. Y la otra es la palabra en concreto, de dónde viene, de qué raíz y por qué cotolengo, que siempre me he tenido curiosidad esa palabra de dónde sale. Es una institución que proviene de la Iglesia, no sé, yo he visitado muchos países y existe el pequeño cotolengo que fundó un sacerdote que en América Latina, que hay muchos. Aquí está el cotolengo, al que yo también he ido mucho, a llevar ropa y a dar de comer, pero ahí hay que distinguir entre lo que es la caridad, que es buena, y lo que es la perspectiva de derechos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, una cosa es el respeto de los derechos y otra cosa es la caridad. La caridad es buenísima. Pero la Madre Teresa de Calcuta, a la que veneraré toda mi vida, no trabajaba por los derechos, trabajaba por amor, por caridad, ¿no? Entonces, son dos perspectivas diferentes que es bueno, en la medida en que uno las mezcla, perfecto, pero uno puede hacer solo una cosa o solo la otra, ¿no? O las dos a la vez, pero... A ver, yo quiero compartir lo que acaba de decir este señor. Al atardecer del día todos seremos discapacitados y dependientes. Esto no hay que olvidarlo, y dependientes. Esto es fundamental. Los expertos dicen que se vota más por emociones que por razones. Luego, si los discapacitados, entre comillas, tienen emociones como los capacitados, el tema está clarísimo. Para mí está clarísimo. Es decir, si yo preguntara aquí, no a cada uno que habéis votado, pero sí, oye, ¿me podías hablar del programa del PSOE? Alguno me diría, ¿retroceder o avanzar? ¿Me podías hablar de Vox? Y a lo mejor uno de izquierdas me diría, ojo, la emoción del miedo, ojo, que viene el lobo. Y así, cantidad de emociones. Votamos por emociones. Eso está demostradísimo. Por emociones. No por razones. No por razones. Y de ahí, bueno, bueno, eso lo dicen los expertos que han estudiado el tema, ¿eh? Eso, Paco, eso dicen los expertos que han estudiado el tema, que se vota más por emociones que por razones. Que no estés de acuerdo, bien. Yo te digo... ¿A quién le toca ahora? Después de esto le toca a Jesús, ya lo he dicho. Si no llevamos el orden... Bueno, yo para machacarte más, Vicente, ¿vale? Pobre Vicente, si lo que ha dicho está bien. Bueno, a los dos en general. Habéis dicho que es el derecho, es que está repitiendo todo el rato Jorge que es el derecho, si nadie está negando el derecho. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué tienes que decir que la cruda realidad sabemos todos la que es? Vale, pero ya estás diciendo que puede votar o no, pues será una abstención, como muy bien, porque estará incluido en el censo electoral esa persona, es a lo que vamos, ¿no? O he entendido, que lo que se ha conseguido es que todos los que tengan discapacidad del grado que sea,
aunque no puedan discernir, estarán en el censo electoral y tendrán derecho a voto. No pueden ejercerlo por las circunstancias que son, será abstención, pero ya estás ejerciendo el derecho de voto, con lo cual no le estás quitando en ningún momento que vote. Es un voto en abstención, que cuantifica cuando hacen el recuento, ¿sabes? O sea, es que es lo que entiendo yo. Tú es que has insistido mucho de que si no tienen discernimiento y entonces no pueden votar. Claro que no pueden votar, pero están votando ya porque están ejerciendo su derecho. Abstención. Perdón, hay mucha gente, y por cierto, no quiero por contar las últimas, pero deberían de alarmarse los señores políticos de la abstención tan galopante que ha habido. Y no creo que sea precisamente por los casos que estamos comentando, sino por muchísimas más cosas. Y no se ha tocado el tema en ningún momento, en ningún medio. Y para mí es mucho más preocupante que la gente esté tan descontenta. ¿Vale? Ya está. Del régimen electoral modificado. Bueno, podemos buscar por internet. Dice, se han limitado a quitar los párrafos que hablaba de eso. Ahora, ¿y cómo queda? Porque a lo mejor está resuelto el tema de la ley. A ver, que quería participar en relación a la participación tuya, no la de él. Sí, no, era, fíjate, dos cosas nada más. Que yo, por lo que entendí en su momento, cuando no voy a contar la historia, cuando estuvimos hablando de este tema hace tiempo, es una cuestión de puro derecho. O sea, es decir, aquí de lo que se trata es de que es un derecho fundamental y entonces no hay nadie que pueda arrogarse a su vez la potestad para quitar, o sea, para decir tú puedes o tú no puedes. Entonces, por otra parte, y en relación con lo que hablaba el compañero de el voto por emociones, yo estoy convencido que si hubiera algún tipo de prueba, que te digo como psicólogo no la hay, que sea fiable y válida para decir quién está más capacitado para poder ejercer el derecho a voto, es decir, quién tiene mejor desarrollo de pensamiento crítico, eso no hay nadie, ni psicólogos ni médicos, que te lo puedan decir. Y hay pruebas que se usaban, y es lo que te decía antes, que si podías explicar, antes de que se diera el derecho cómo se hacía, porque con las pruebas que hay, de verdad que desde el punto de vista técnico es un desastre. Pues antes era muy fácil hacerlo. Antes ibas al juzgado, veían que tenía los ojos rasgados por el síndrome de Down y decían incapaz y además perdido el derecho de voto. Otra cosa. Punto. Fijaos, eso era. Entonces lo puedo decir uno detrás de otro. Espera que no. Bueno, pero simplemente como aclaración, los procesos de incapacidad, yo recuerdo perfectamente haber ido a casas de los incapacitados, mostrarle 3 monedas de dinero, decir, a ver, ¿esto qué es? Y él las miraba y no tenía ni idea de lo que era, o le preguntabas por su nombre. Venía también el médico forense a la vista de cómo reaccionaba esa persona, decía, hay que incapacitarlo, y ya está. Eso era como se hacía. Bueno, y sustancialmente se sigue haciendo así. No, fijaos, como he estado enfermo este año y me ha tocado hacer bastante bar, pues me veía con mi hermano que está jubilado y me veía en el bar de enfrente de casa. Vivo pues en una zona muy de barrio y entonces pues habían señores que se pasan como jubilados todo el día en el bar. O sea, dices, no sé cuántas partidas de chamelo pueden hacer, pero me quedé alucinado que dices, mira, ahí pensaba que la mejor prueba que podíamos hacer era una prueba de tipo cualitativo, etnográfico, que es meterte en el bar y escuchar cosas tales como, yo estoy muy cabreado, yo voté a Podemos, ahora voy a votar a Vox. Y eso lo he visto así. O sea, es que es irse de aquí a allá. Entonces, claro, dices, cuando te planteas que eso está en la realidad y esas personas no tienen en ningún momento nadie en juicio si están capacitados para ejercer su derecho a voto o no. El decir ¿quién puede decir que otras personas, porque se les haya señalado que tengan por unos test un menor nivel de cociente intelectual, que no sé si a estas personas se le habrán pasado esos test,
¿quién puede decirlo? Y luego lo de Cotolengo viene por el nombre de un cura italiano. Exacto, Giuseppe Benedetto Cotolengo, que en el principio del siglo XIX vio que no habían asilos para determinados tipos de personas y creó ese tipo de asilos. Eso me suena de él. Sí, perdóname, que yo creo que hay que cortar, quitemos una discusión que no tiene sentido, que es la de la determinación de la capacidad. Al final, el problema, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay determinadas personas que se ven limitados para poder ejercer el derecho de voto, eso que es un pequeño porcentaje. Pero la clave fundamental, que además corta con todo lo que estamos diciendo de emociones, es que la ciudadanía, ya no hablo de las personas con discapacidad, la ciudadanía no está bien formada para votar. En las últimas elecciones, precisamente por la devolución del derecho de voto, ha habido un especial volcarse con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para explicarles qué son las elecciones, qué significa el votar, cuáles son las candidaturas. Se ha trabajado muchísimo. Por eso decía que posiblemente hayan ido a votar con más conciencia de lo que hacían que muchísimos millones de españoles. Pero todos deberían de tener, el Estado debería hacer eso con todas las personas. O sea, no está suficientemente bien explicado en los colegios e institutos, no está suficientemente explicado en los medios de comunicación de un modo amigable, que no sea un rollo tenerte que leer la Constitución para saber la división de poderes. Entonces, eso como no está bien hecho, pues nos lleva a situaciones tan absurdas como que hay gente que vota porque a este no lo voto porque no me gusta cómo se peina. Fíjate tú qué pelo tiene, ¿no? Entonces, a este no lo voto. Entonces, es absurdo y sabemos que hay gente que lo hace así, pero eso es, cuidado, que estamos ejerciendo un derecho de personas a las que elegimos para que adopten decisiones importantísimas sobre nuestra vida. Y la gente no es consciente cuando va a votar de eso. No hay suficiente formación al respecto. Y eso es un déficit democrático que existe. Yo trabajo en Suiza 3 meses al año y la conciencia sobre lo que significa ir a votar a un referéndum, que tienen uno cada 3 meses, a veces en el mismo día tienen 3 referéndums, es enorme. Y la gente sabe el significado de ese voto, lo que va a suponer. Entonces, pero hay una formación desde el colegio, una sensibilización, un trabajo que se realiza que es fundamental para poder tener un sistema democrático sano. Porque si no, al final, lo que nos encontramos, y este es otro problema que nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, es que hay gente que se dedica a estudiar marketing electoral y nos está vendiendo mensajes que se compran. Entonces la gente, la abrumadora mayoría de gente está votando por una serie de mensajes que son artificiales y que nada tienen que ver con la realidad. Pero eso es un problema distinto, ¿no? Que es el de por qué, pues al final uno dice, estamos hablando de la dignidad, del reconocimiento de la dignidad de las personas en condiciones de igualdad, en eliminar barreras y en poner los apoyos, porque hay que poner esos apoyos para que se pueda ejercer el derecho. Sí, bueno, yo gracias por todo tu trabajo esta tarde. Me parece absolutamente interesante, pero es un tema tan delicado, o sea que es por lo cual está provocando toda esta polémica. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que tú has dicho, pero también estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que ha dicho Vicente. Hay distintos niveles y entonces estará el derecho al voto. Estará el derecho al voto para todos, está claro, pero a pesar de que insistamos de que también hay gente de todos tipos, de distintos niveles culturales, que a lo mejor su voto no tiene la calidad, diríamos, porque no tiene tampoco la gente ni las ganas de pensar qué es lo que va a ser más interesante, ni a lo mejor simplemente capacidad, o sea, que eso está así. Pero que el voto de los discapacitados con este problema, los psicosociales, yo creo que es algo que no se puede decir que no hay nadie capaz de juzgar eso, pero yo partiría de una pregunta, es decir, ¿tú estás convencido que una niña como la tuya, que ha tenido un padre como tú, en un ambiente como el tuyo, que se ha trabajado con ella como se ha trabajado,
o la de tus amigos que tienen la niña autista en ese ambiente tan maravilloso, ¿no? En el que se está hablando, en el que es estimulante para todo y que es trabaja con ella. ¿Es el mismo caso equiparable a cualquier niño con el mismo nivel que pueda tener cualquiera de otros niños del mismo nivel que puedan tener esas dos niñas o otra gente similar en distintos ambientes? Pues no. O sea, mi contestación sería que no, en cuyo caso, pero esto no quiere decir que no tuviéramos que tener alguna forma también para discernir otro tipo de personas que van a votar y que a lo mejor no tienen su cabeza donde debían tener, o tienen otras enfermedades mentales también. Yo creo que un buen psiquiatra, un buen juez y un buen tal se podría hacer, no hay por qué decir es que no se puede hacer, se podría hacer. Otra cosa es que sea muy caro o que no se quiera hacer, sí. Pero si son tan pocos, pues a lo mejor sí se puede hacer. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que posiblemente una persona que tenga las mismas características que mi hija y que no se haya trabajado con ella como se ha trabajado con la mía, no se podría encontrar en las mismas condiciones que tiene. Pero, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la niña, de la persona o de la sociedad que no ha puesto esos medios? Y ahora la sociedad que no pone los medios le quita el voto. A ver, que me lo expliquen. O sea, yo no te ayudo, no te pongo los medios, no te pongo los recursos y luego te castigo por el resultado. Bueno, pues entonces pongamos los medios y dejemos de quitarles el voto. No los castiguemos por no haber puesto los medios. Porque claro, es un tema... ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué tengo que evaluarle? La pregunta es ¿por qué tengo que evaluarle? Evaluemos a la sociedad y quitémosle el voto a todos los que han hecho eso. Claro, es que tú lo evalúas y le quitas el derecho al voto por tu comportamiento. Por mi comportamiento te quito a ti el derecho al voto. Yo, sociedad, por mi comportamiento, por no haberte puesto los medios, por no haberte dado educación, por no haberte dado apoyos, por no haber puesto lo que estoy obligado a hacer jurídicamente, te castigo y te quito el voto. Pero yo en ningún caso pienso que se trate de un castigo, es decir, estamos buscando que sea un voto real, o sea, que sea un voto que las personas que están votando tengan capacidad de elegir. ¿Con todos los ciudadanos de España? Nada más. ¿Con todos los ciudadanos de España o solo con los que tienen síndrome de Down? Hoy estamos hablando de esto, los otros días si quieres hablamos de todos los alcohólicos, los psicóticos que hay sueltos por ahí, los que solo juegan al ajedrez, los que no tienen una neurona puesta bien durante toda su vida, porque son gente que tiene atrofiadas sus neuronas porque jamás las ha ejercitado, etcétera, etcétera. Pero sí es mucho. Pero hoy el tema era de los discapacitados. Yo estoy hablando de eso solo. Sí, pero supone una discriminación, porque si no lo haces con los demás y lo haces con ellos, es discriminatorio. Bien, pero el tema era esto. Entonces, de este grupo que estamos con este tipo de problemas, que además me imagino que en muchas de las familias ese voto es absolutamente manejable como el de las personas mayores. Igual lo que hay que repensar es eso. Y si se ha estado haciendo para otras cosas, lo que no se puede decir es que no hay personas capaces de evaluar, un juez, un psiquiatra, un forense. No. Carlos, ¿tú eres capaz de evaluar? No. Él va a fiarse de lo que diga un forense. De la monedita. Mi función es garantizar los derechos de los demás, no valorar contenidos. Para eso están los peritos. Claro, entonces dice, me voy al perito. ¿El perito qué es? El médico. Dice, el médico no, porque no es un tema de enfermedad. Yo me iré al forense o a los médicos que me digan lo que me tengan que decir. Pero no estamos hablando de una perspectiva médica. A ver, perdonad, yo le cedo mi palabra a... Sí. Gracias, pero no por lo que nos has contado, sino por la alegría que tienes teniendo una hija con síndrome de Down de 35 años, lo cual quiere decir que yo que también un poquito conozco algo del tema, tener esa alegría como padre, teniendo tu hija, que para otras familias es un drama, significa para mí por lo menos el felicitarte por esa alegría. De todo lo que se ha hablado, yo contaría que en mi infancia recuerdo un viaje que hice con mi madre en tren, que antes de poderlo hacer con mi madre tuvo que ir a la comisaría de policía a que mi padre le hiciera una autorización escrita como que podía viajar sin compañía de mi padre. Y subió efectivamente en el tren la pareja de la Guardia Civil y tuvo que enseñar el papelito y hicimos el viaje.
Y yo también recuerdo que cuando fui llamado a mi quinta, pues alegué que tenía la vista mal, porque tengo un cierto grado de minusvalía visual y tampoco hice el servicio militar. Por lo tanto, soy una persona entregada psicológicamente a lo que aquí se está planteando en la línea que tú lo planteas. Muchas de las cosas creo que se explican por sí misma por la vivencia que tenemos. Después de haber vivido en este país cómo las mujeres han estado segregadas y no han tenido representación en el Parlamento nunca porque no tenían derecho a voto, pienso que si estamos en una democracia parlamentaria y que al mismo tiempo es representativa, no debe o debemos de intentar evitar que haya ningún grupo, por pequeño que sea, que tenga la posibilidad de votar para estar representado. Otra cosa es lo que dice Vicente, cómo van a poder votar, que tú dices, dándole las facilidades, o cuántos o cuáles son los que van a poder votar o que no van a poder votar. Pero por lo menos no les neguemos el que puedan estar representados, porque todos sabemos que los políticos muchas veces se mueven por bolsa de voto. Y entonces vamos a hablar de pensiones porque hay muchos pensionistas. Vamos a quitarles el voto a los pensionistas y veríamos entonces qué hablaban los políticos de pensiones. Entonces creo que eso se cae por su peso, en mi opinión. Luego también la educación y la sociedad. Siempre hablarán de pensiones porque un día serán pensionistas. Bueno, puede ser. De la educación, yo me parece todo muy bien lo que habéis comentado, pero solamente quiero hacer una matización. Siempre que se habla de algún problema, sale que la solución pasa por la escuela. Y yo siempre, ante eso, siempre quiero decir lo mismo. La escuela tiene una puerta, no es un muro que cierra por completo. La escuela tiene una puerta donde los niños entran y salen. Se pasan de su vida una serie de horas dentro de la escuela, pero otras muchísimas más fuera de la escuela, que es la sociedad y la familia. Entonces, no dejemos que la escuela sea la que tenga la clave de la solución de las cosas, porque decimos, es que hay muchas caries en la escuela que los niños se limpian los dientes. ¿Y los papás qué van a hacer? Quiero decir, los papás son los primeros que tienen que trabajar en el ámbito familiar, no la escuela. Y ya con esto me callo. Tiene usted dos opciones. Elija la que más le guste. Una, o nos cuenta al final del cuento, o dos, hacemos un listado con las fechas de nacimiento y nuestras direcciones, se lo proporcionamos y nos va regalando usted el librito para que lo tengamos todos en casa. Gracias. Vale, yo solamente... Este hombre ha pedido la palabra mucho antes, ¿no? No ha hablado nunca, ¿no? El orden lo controla él. Hombre, yo me toca entrevistarme precisamente con estas personas con mucha frecuencia. Y la verdad es que depende del ambiente en el que se han movido, pues unos alcanzan grandes. Yo he tenido gente que al final les ha tenido que dar una prestación porque el padre ya no las podía llevar al trabajo y entonces ya no podían hacerlo. Entonces la verdad es que es tan confuso el tema que yo creo que es mejor darles la opción. Incluso yo vivo mucho el tema de que se incapacita a personas con problemas, sobre todo retrasos mentales, para que hagan vida social. Es decir, porque entonces los padres, yo eso Carlos me puede corregir, es decir, que lo que hacen es que para que puedan entrar en una asociación tal o en un trabajo, es muy frecuente que promuevan la incapacidad, porque si no corren el riesgo de que alguien se aproveche de ellos. Es decir, eso es algo relativamente frecuente. Entonces, claro, es un voto, creo que lo comentabais, que es un voto que puede prestarse a que la gente, muy influenciable, es decir, porque son gente que dependen de sus padres, dependen de, en general, hablo de los psíquicos sobre todo, dependen de otra gente que puede en un momento determinado influenciarles y votar al final de la corrida lo que los padres los han movido porque sus luces no son muy largas.
pero también es verdad que hay gente que se las da de normal que las tiene. Entonces yo lo que sí que no votaría, por ejemplo, yo si tuviera que... Lo que pasa es que es verdad que es una medida que me parece un poco mercantilista, es decir, creo que hay que hacerlo, pero yo más que votar al partido que ha aprobado eso, votaría al partido que les da facilidades para que se integren, porque en realidad esto, pues bueno, es una medida que a la hora de la verdad no cuesta dinero que voten o no tal, incluso se dice, en la medida que es un voto relativamente controlado, pues van a votar a todos los partidos, pero yo creo que habría que votar al partido que en realidad les da facilidades para que se integre esa gente, es decir, que esté desarrollando la dependencia o cosas que haga que realmente, porque que se integren en el voto, pues bueno, pues está muy bien. Y yo creo que sí que es bueno que estén ahí porque es muy discutible quién realmente tiene capacidad para votar y quién no la tiene. El acuerdo del Parlamento de las Cortes fue por unanimidad, o sea que no... Claro, porque eso, no ¿quién se atreve a negarlo? El derecho de voto. ¿Quién dice que no? Y lo propuso el partido este de Navarra, ¿no? Ese UPN. Uno de UPN, pero porque era el más accesible. Quiero decir, estas cosas no es del UPN el que lo hizo, sino que había relación desde el CERMI con este diputado, entonces se le llevó, porque al final la ley fue hecha por personas con discapacidad. Fueron las personas con discapacidad las que llegaron con el texto y dijeron, esto es lo que queremos. Y este es el que lo llevó y se aprobó por unanimidad. O sea que... No quiero hablar. Eduardo, yo quería una postilla final. Sí. Vale. Es insistir otra vez en el tema que has dicho de la formación, para mí fundamental, y en el discernimiento. Cuento una anécdota. En mi familia hemos votado 5 personas, hemos votado por correo. Yo me he encargado de ver las papeletas cuando te las envían a casa. Curioso, ¿eh? Curioso. Primera papeleta, PSOE. Segunda papeleta, Compromís. Tercera papeleta, otra tal. Y al final, PP, Vox, Partido Animalista, todo esto. Esto, evidentemente, no puedo pensar que ha sido al azar. No, que hay que discernir. El discernimiento es importantísimo. Y luego, otro tema es el tema, ya se ha hablado aquí, del marketing esto no tiene que ver con la votación, pero sí que tiene el merchandising. Es decir, cuando vamos a un supermercado, todo lo que está en cabecera se compra más que lo que está a la altura de la vista, de las manos, se compra más. Esto está todo estudiado, o sea, no podemos ser inocentes, está todo estudiado. Y en las campañas electorales está estudiado. Recomiendo un libro que se llama La venta de un presidente, que fue cuando salió ¿cómo se llama este? El actor, Reagan. Cuando salió Reagan, primero se hizo un estudio perfecto de cuál es el líder que quiere ver el americano. Lo estudiaron perfectamente. Y entonces ahora acoplaron un actor que podía hacer el papel de ese líder. Y salió Reagan, ¿eh? Salió. Eso está escrito en un libro que se llama La venta de un presidente. Bueno, pero al final del todo, al final de todo este debate, en la actualidad, hoy en día, en las elecciones municipales, si va, no digo ya una persona con síndrome de Down, sino cualquier persona que se le advierta en la cara que tiene algún padecimiento que se le puede considerar como una persona con discapacidad, ¿podrá votar o podrá ocurrir que alguien de la mesa electoral o de los interventores digan, observo que esta persona no está en sus cabales, no debe de votar? ¿Cómo está el tema al final? El tema es, lo dice claramente la directriz, nunca se le impedirá el derecho al voto y se tomará nota del DNI de esa persona. Claro, esto ha preocupado enormemente. ¿Por qué? ¿Eso puede anular una votación? No puede anular la votación, porque él tenía el derecho al voto. ¿Y para qué sirve la lista esa negra de DNIs? ¿Van a ser perseguidos? No, pero perdona. Van a ser. Perdona, ¿se le tomará el DNI del supuesto votante? Del supuesto votante. Vale, y le deja votar. Y se le deja votar. Y se le deja votar. Pero entonces, claro, todo el mundo está... ¿Con esa lista qué se hace? ¿Para qué es la lista? Eso digo yo. Pues eso dice todo el mundo. Claro, pregúnteselo a la Junta Electoral Central, que parece que hacer listas negras.
Claro. Sí. Pues por eso es un modo es una situación disparatada. Y esos son los listos. Eso lo ha hecho la Junta Electoral Central. Una pregunta estrictamente. ¿Y uno que esté incapacitado judicialmente? Sí, están todos incapacitados judicialmente. No. Había 100.000 personas incapacitadas judicialmente, 100.000 que han votado o han podido votar en las últimas elecciones. Están todos incapacitados judicialmente. Todos los que se les había quitado el derecho de voto se lo había quitado un juez, a la luz de un dictamen de un médico. Sí, entonces, pero entonces votaban. Entonces, nunca se les había quitado el derecho de voto. No, lo que ocurre es que en el proceso de... Eso Carlos nos lo puede explicar mejor que yo, porque lo ha vivido posiblemente como juez. En la ley, en el Código Civil, creo que era, cuando se prevé la incapacitación, se dice explícitamente, cuando se declare, se decía, cuando se declara a una persona incapaz, se comunicará al censo para que se le quite el derecho de voto. Y eso era lo que era terrible para las personas, porque ya las mataban completamente. Entonces le decía, usted puede ir a trabajar, porque incapacitado podías trabajar, incapacitado podías pagar impuestos, incapacitado no podías votar. Y decías, ¿pero por qué? O sea, pago impuestos y no puedo votar. Entonces, ese es el tema que se ha quitado de la ley y a partir de ahora... primero, hay que eliminar las incapacidades para poner determinaciones de capacidad y los apoyos necesarios. Por lo tanto, ¿qué apoyos necesitan las personas? ¿Para qué tipo de actos necesitan apoyo y para qué tipo de actos no necesitan apoyo? Y a partir de ahí, y para el voto se puede necesitar apoyo, pero un apoyo que no te sustituye nunca. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos clarificada la postura de la sociedad sobre el tema del voto a las personas discapacitadas. La persona discapacitada no se le puede relegar, tiene que tener derecho a voto. Otra cosa es que vote en blanco o vote a quien quiera, pero no se le puede negar de ninguna de las maneras el derecho a voto. Eso yo creo que lo ha explicado muy bien el profesor Cardona y creo que las posturas nuestras ha habido diversidad de criterios y creo que hemos tenido las ideas bastante claras de exponer cada uno lo que pensaba. Me parece que la postura ha quedado clara y la definición de cada uno de lo que quería. Creo que este debate ha sido muy enriquecedor. Darle las gracias al profesor Cardona por haber venido. Contamos con su presencia para posteriores manifestaciones. Y muchas gracias a todos por venir, nada más. Muchas gracias.